Yuri, antes de hablar de todo lo que sube, o al menos la inflación, te cuento que por tercer día consecutivo siguen las negociaciones entre Canadá y los Estados Unidos, y aunque han expresado buena voluntad, sobre todo Chrystia Freeland de Canadá, pues todavía no se llega a un acuerdo. Mientras tanto, Donald Trump ya escaló las amenazas en contra de China. Dijo que podría aplicarles aranceles nuevos de 267 mil millones de dólares, que se sumarían a los 200 mil millones de dólares que amenaza con implantar de manera inminente. Por otro lado, se dio a conocer, como ya te decía, la inflación con respecto al mes de agosto. La tasa anual se ubicó en 4.9%. Es un poco más alta que el 4.81% de julio, aunque ahora ya es la nueva metodología. Destacan los aumentos de la gasolina de bajo octanaje, es decir, la magna, el jitomate y también la cebolla. Por otro lado, Yuri, ayer moderé un evento llamado Versus by Kio con Kathy Haun, que encabeza un fondo de criptomonedas de 300 millones de dólares, y Paul Krugman, el premio Nobel de Economía 2008, que es muy escéptico con respecto a esta tecnología. Y esto fue lo que me dijo cuando le planteaba que a lo mejor es porque es muy temprano en las criptomonedas y el blockchain, y que pues hay que esperar a que madure un poco más, y esto fue lo que respondió. That maybe your skepticism is because the technology is still advancing and is in a very early stage. Okay, the question would be, of course I could be wrong, but the point on, now I was surprised at how far the internet went. There was never a question, is there anything this is good for? Dijo que iba a estudiar, Yuri, los temas de inclusión financiera, porque ahí le hacían una pregunta con respecto a ello, pero pues la verdad es que no se movió mucho de su postura. Por otro lado, también pude entrevistarlo, y esto fue lo que me dijo con respecto a México, que a pesar de haber hecho las reformas y las políticas necesarias, el crecimiento económico ha sido decepcionante, de acuerdo a lo que él considera. One is it's disappointing. Education has lagged, and of course the time, education doesn't start to really show any results on the economy for 20 years, so Mexican education has not kept up, that infrastructure investment has not been as good, that crime, corruption are still significant taxes on economic activity. But those are all, to be honest, those are after the fact rationalizations. If you had asked me 25 years ago when NAFTA was being negotiated what I would have expected Mexico to do in the next quarter century, it would have been far more optimistic than what we actually saw. Pues muy interesante la evaluación que hace con respecto a México, aunque siempre aclara que no ha estudiado a fondo el caso de nuestro país, pero sí es un misterio entre los economistas por qué México no ha logrado despegar después de haber hecho todos estos avances en materia de reformas y estabilidad económica y financiera. Pero además tú eres un picudazo, mi querido Rodrigo Pacheco, porque estuviste ahí moderando esta mesa con estos gigantes a nivel global. Nos sentimos orgullosísimos de tenerte aquí en este noticiero con nosotros, ¿eh? Gracias, mi querida Yuri. Y además, ¿sabes qué? Un rockstar aquí con nosotros. No, o sea, la rockstar eres tú, querida Yuri. Bueno, por Te eso, quiero mucho. tú también, hombre. No, Gracias, de verdad Yuri. que muchas felicidades, mi querido Rodrigo Pacheco, porque pues esos son niveles, ahora sí que hay nivelitos, ¿no? Y qué maravilla que hayas estado moderando esta mesa entre estos gigantes. Muchas felicidades, Gracias, Rodrigo Yuri. Pacheco. Imagen Noticias con Yuriria Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.